Gracias, Abimael. Hola, ¿qué tal a todos? Una disculpa por no haber estado en la semana, para los que hayan presentado en estos días, pero es difícil faltar mucho a dar clase. Entonces bueno, lo que les quiero platicar es una salpicada de un proyecto que todavía está en progreso. Es decir, hay algunos resultados y les voy a platicar de lo que creemos que va a ocurrir en un sistema dinámico que les voy a presentar. Hay trabajo que hacer, entonces bajo esa advertencia les platico de lo que voy a platicar, de qué se trata este problema. Este proyectito es en conjunto con Pablo Aguirre. Él es experto en continuación numérica. Él trabaja en Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso. Lo voy a ver de hecho en 2 semanas y es una pena debido a los eventos que están pasando ahorita en Chile. Y pues bueno, debido a estos retrasos íbamos a tener un resultado que quería presentar, pero no se puede, de modo. Y el otro coautor es Mariana Harris, que es mi estudiante de licenciatura. Actualmente consiguió una posición doctoral en UCLA. Y mucho de lo que les voy a presentar es básicamente lo que ella hizo. ¿Ok? Entonces, bueno. Lo que me interesa platicarles es sobre básicamente una dinámica en una población, en particular una población de bacterias, en un fenómeno que es súper interesante, que se conoce como autoinducción. Básicamente la idea es, grosso modo, cada bacteria es un organismo unicelular y debido a un mecanismo de comunicación, es decir, produciendo, emitiendo, recibiendo, procesando una señal molecular, una población entera puede alcanzar y comunicarse de tal manera que el conjunto se comporte como si fuera un organismo multicelular. Entonces, un ejemplo de esto es un experimento, ojalá jale, a ver si jala la red. Este es un videíto donde en San Diego tomaron una población de bacterias de E. coli y los modificaron de tal manera que los hicieron oscilar de forma cuasi armónica. Entonces, este es una consecuencia experimental de un problema experimental en microbiología sintética, que precisamente refleja lo que les vengo o lo que les pretendo convencer de que efectivamente nuestro modelo hace, ¿no? Entonces, un poquito de lo que se puede decir en términos de lo que ya se ha reportado en la literatura especializada sobre este fenómeno. Nilsson y Hastings fueron los primeros que lo reportaron en la década de los 70. Ellos básicamente lo que encontraron es que hay un bicho que se llama Vibrio fischeri y resulta que esta bacteria tiene una relación simbiótica con algunos calamares. Lo que ocurre con este bicho es que precisamente presenta un fenómeno de bioluminiscencia. Es decir, resulta que cada una de estas bacterias tiene la capacidad de florecer, pero precisamente para que todos florezcan en conjunto se tienen que comunicar entre ellos y alcanzado un cierto umbral de la población o de la emisión de estas señales moleculares, empiezan a oscilar de forma armónica, no necesariamente periódicamente. En el caso, con algunas especies de calamares, el beneficio es que precisamente el calamar utiliza como camuflaje, que puede ser como protección o precisamente para atacar y conseguir este alimento. A cambio, pues estos bichitos pues, se comen al calamar de alguna manera, es decir, los nutren. Otro ejemplo es el reportado por Sauer y sus colaboradores. Esta es otra familia de bacterias, perdón, es otra población de bacterias que tiene la capacidad de que, de nuevo, una vez sobrepasado cierto umbral, la propiedad de estas bacterias es que se puede volver venenosa, como mecanismo de protección. Básicamente es una forma de decirlo de forma muy simplista, es cada una de estas bacterias es indefensa, pero en comunidad si alcanzan un umbral, entonces su mecanismo de defensa es volverse venenosos, propiedades venenosas básicamente. Otro ejemplito es el presentado en esta publicación, el 2008, por Nadel y sus colaboradores, que tiene muchas aplicaciones, sobre todo en la industria, que es precisamente el tema relacionado con las biopelículas. Las biopelículas son comunidades de bacterias que, de nuevo, alcanzado umbral de la población, se vuelve resistente, toda la comunidad se vuelve resistente ante condiciones adversas. Por ejemplo, pueden ser resistentes a antibióticos,
Esos son superbichos que puedes encontrar en un hospital. O el sistema inmune del hospedador que están atacando, pues resulta que en comunidad son mucho más, se defienden mejor, o inclusive cualquier todo tipo de depredación, ¿no? En la industria es muy útil entender este tipo de mecanismos y haber identificado este tipo de bacterias que se comportan de esta manera, porque algunas bacterias empiezan a comer, por ejemplo, pues, los tubos de metal cuando estás extrayendo petróleo y cosas de ese tipo. Entonces lo que quieres es evitar que eso ocurra. Entonces encontré justamente esta publicación de Henser en el 2003, donde básicamente lo que discute es si tenemos varios bichos que reportan este mismo comportamiento, entonces sería de alguna manera increíble poder detectar cuáles son la esencia, es decir, cuál es el conjunto de condiciones que producen esta comunicación entre los individuos de una población. Si identificamos eso, entonces también podemos prevenir que ocurra. Y de esa manera, si consideramos que no se conocen muchos antibióticos y creo que desde la década de los 70 u 80 ya no se ha encontrado un nuevo antibiótico, pues precisamente lo que quieres atacar son precisamente superbacterias. Es un problema muy difícil de atacar. Entonces, un mecanismo, lo que proponen estos hombres es, por medio de autoinducción, si podemos inhibir la autoinducción en una población de bacterias, pues lo que hacemos es combatir precisamente las consecuencias negativas sin tener pues, los efectos secundarios que en algunos momentos pueden ser pues, negativos, que es precisamente lo que reportan Nadel en su publicación del 2008, que tiene que ver con que si tú le das un antibiótico a una población de bacterias, en algún momento evolucionan y se hacen resistentes. O sea, no necesariamente es lo que ocurre, lo que ellos reportan, pero tiene que ver. Entonces, bueno, no sé si han visto este efecto en la playa, generalmente a las 4 o 5 de la mañana, si un día van a la playa van a ver eso y es increíble. Y si está suficientemente oscuro, van a ver que no solamente parece que brilla mucho, poquito, es un fenómeno interesante en términos de que tiene cierto comportamiento periódico. Bueno, entonces, la propuesta de este modelo es una simplificación de considerar dos formas de modelar el comportamiento dinámico de poblaciones. Grosso modo, lo que voy a considerar es cuál es la dinámica entre estas señales moleculares y la población misma, que las produce, las recibe y las procesa, y la capacidad que tiene esta población para migrar en el espacio, para migrar de un sitio a otro. ¿Qué es lo que queremos capturar? Bueno, grosso modo, la autoinducción lo que significa es que si tengo a una de estas bacterias, cada una de estas bacterias va a liberar unas moléculas, ¿no? Y esas moléculas son sus mensajeros. Y cada una de ellas tiene la capacidad de producir estas moléculas, emitirlas, recibirlas, procesarlas y equivalentemente. De alguna manera lo que estamos diciendo es que, bueno, se sabe que si tú tienes una población de bacterias que alcanza un cierto umbral, por ejemplo el que está aquí descrito, dado por este punto de inflexión, lo que vamos a tener es que cada una de ellas libera estas moléculas y entonces, si precisamente esas señales, esa concentración de señales de moléculas, representan una señal molecular de tal manera que coordina a todos estos individuos, es decir, coordinar en qué sentido, en que justamente si tengo la población que está buscando alimento, entonces envía una señal, entonces todo el grupo se dirige a la región donde hay alimento. Digo, es el ejemplo, digamos, más tonto que me acaba de ocurrir. Entonces, en este sentido, lo que quiero representar es precisamente cómo la concentración de estas moleculitas modula la dinámica de la población entera. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si hay un incremento de la señal molecular debido a la liberación de estas moléculas, dependiendo de la densidad de población de bacterias. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar, pues muy fácil, reacción-difusión. Pero la cosa se pone interesante porque cada uno de estos individuos tiene que procesar la concentración de moléculas, la tiene que producir, mejor dicho, produce, emite, recibe, procesa y hace continuamente esto. Entonces, ese es un mecanismo que no necesariamente es instantáneo. Entonces, uno tiene que pensar que posiblemente lo que uno tendría que entender es precisamente qué efectos tiene el retraso
en una interacción de este tipo. Desde ese punto de vista, si uno quisiera tomar el enfoque continuo, se pone infernal, porque eso conduciría a una ecuación de reacción-difusión con retraso, lo cual es no trivial. Entonces lo que se nos ocurrió fue simplemente hacer una simplificación, y lo que les voy a platicar en esta primera parte es precisamente qué consiste esa simplificación. Entonces lo que voy a tener es una concentración de autoinductores que voy a llamar Q, y el subíndice J representa a un compartimento. En otras palabras, lo que estoy pensando es una colección de cajas, y en cada una de estas cajas voy a tener una concentración de autoinductores y una población de bacterias que voy a dividir en dos clases. Es una población entera, pero tienen la capacidad de que una subpoblación, la que estoy llamando M, va a ser positivamente regulada debido a la presencia de la concentración. Eso lo que significa es que favorece el crecimiento de las bacterias, se ve positivamente favorecido por la presencia de los moleculitos. Y equivalentemente va a haber algunas de esas bacterias que se va a ver negativamente regulada. Eso quiere decir que en presencia de estas moléculas, entonces no va a matar a la bacteria, simplemente no va a favorecer su crecimiento. Entonces, de alguna manera, si lo ponen en una abstracción, lo que estoy pensando es en un péndulo en el cual la oscilación está regulada de alguna manera por la presencia de la concentración de estas moleculitas. ¿Ok? Y J simplemente me representa en dónde estoy. Entonces, voy a suponer que son N compartimentos. Entonces, es el punto inicial de la propuesta que queremos integrar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar para tratar de describir esta descripción de esta relación entre la población de bacterias y de la concentración de autoinductores? Entonces, lo primero que tengo que pensar es que la subpoblación que se ve favorecida por la presencia de autoinductores, pues va a tener un proceso de regulación, de autocatálisis. Es decir, justo como lo que decía Moisés en la charla de la mañana, la presencia de bacterias positivamente reguladas va a favorecer el aumento del número de bacterias positivamente reguladas. De hecho, tiene sentido en la cuestión de que si efectivamente hay un punto de inflexión tal que la concentración de autoinductores depende de la densidad de población, entonces lo que necesitamos modelar es precisamente que el aumento de la población se va a ver favorecido por la presencia de autoinductores. En ese sentido, pues, entre más bacterias positivamente reguladas haya, pues va a haber más cantidad de autoinductores, que es una forma de que precisamente capture este proceso autocatalítico. Y voy a decir que la presencia de la subpoblación que es negativamente regulado va a seguir un proceso que tiene que ser pues básicamente un proceso indirecto de regulación. ¿Eso qué significa? Lo que estoy pensando es que la presencia de bacterias negativamente reguladas va a inhibir la presencia de bacterias positivamente reguladas. Pero si la presencia de bacterias positivamente reguladas disminuye, entonces disminuye la población de bacterias negativamente reguladas. Es decir, va a aumentar debido a la presencia de... La población de negativas va a aumentar dependiendo de la presencia de positivas. Y todo esto está gobernado por la concentración de autoinductores. Entonces, tomando en cuenta estos sentidos y tomando en cuenta que cada cajita en la cual están la población de bacterias y la concentración de autoinductores pues tiene un dominio finito, un volumen, un área, una medida finita, entonces voy a suponer que en cada uno de estos compartimentos el crecimiento de la población, de la subpoblación de bacterias positivamente reguladas pues debe alcanzar un umbral, una asíntota horizontal. O sea, sobrepoblación. En este sentido voy a considerar que tiene un factor de saturación. Y automáticamente no tengo que considerar un factor de saturación para las negativamente reguladas, precisamente por lo que está en este segundo inciso. ¿No? Es un proceso indirecto. Obviamente estoy suponiendo que las bacterias no son inmortales y que la concentración de autoinductores no vive para toda la vida, va a haber degradación. ¿Ok? Entonces, en este sentido, entonces la propuesta
está dada de esta forma. Es decir, lo que estoy suponiendo es que hay suficiente número de bacterias como para, en lugar de considerar una variable discreta, voy a pensar en la población como una densidad. Y voy a pensar que precisamente mi variable de evolución es el tiempo, en la escala adecuada. ¿Ok? Ojo, no me interesan los detalles finos que tienen que ver con la parte experimental porque no tenemos idea. Lo que queremos hacer es una descripción cualitativa de los eventos que pueden ocurrir considerando estas hipótesis. Entonces, la razón de cambio de la concentración de autoinductores pues va a ser directamente proporcional a la presencia de bacterias, que es un término de producción, y un término de regradación. Así de simple lo vamos a considerar. Y para la población de bacterias dividida en estas dos subclases, este término precisamente representa el umbral, el término de crecimiento de las positivamente reguladas, con un cierto umbral medido por 1 entre gamma, y términos de degradación para ambas. Y este término de aquí, que es precisamente la de las negativamente reguladas, pues va a depender de qué tanto hay de positivamente reguladas. La potencia cuadrática es en particular conveniente porque con una potencia mayor que 1 lo que tengo es una retroalimentación positiva y lo que estoy haciendo es modelar autocatálisis. O sea, lo que digo es que hay un punto de inflexión en el crecimiento de los funcionales, en particular el que aparece aquí. O sea, lo que estoy diciendo es que antes del punto de inflexión el crecimiento es exponencial, después del punto de inflexión sigue habiendo un aumento pero a un ritmo mucho más lento. Y fíjense que este término de aquí lo que está representando es que entre mayor sea la densidad de la subpoblación de bacterias negativamente reguladas, entonces este término va a seguir siendo positivo, pero de menor tamaño. Y todo esto está medido, está modulado por los parámetros K1 y K2. ¿Ok? K1 y K2 lo que me dicen es qué tan bueno es cada una de estas dos subpoblaciones son las tasas de reacción de la concentración de autoinductores con cada una de las subclases, de las subpoblaciones. No necesariamente tienen que ser igual, pueden responder de distinta manera. Y estoy suponiendo entonces que la tasa que me dice qué tantas más bacterias hay está dada por 1 más epsilon, todo eso por alfa. Es constante. O sea, hay una producción de bacterias constante a un cierto ritmo. Lo escribimos de esta forma porque, como estoy pensando que es solamente una población de bacterias, en realidad entonces alfa lo que está midiendo es la tasa de producción de unas y de las positivas, y las negativas simplemente es una fracción de ellas. Entonces en total sigue siendo constante y es 1 más un cachito. Ok. ¿Les cuesta algo a las bacterias autorregularse? ¿Eso tienen un costo de su tasa natural de reproducción? No, porque lo que estoy suponiendo es que justamente la concentración de autoinductores no representa un gasto energético, sino solamente favorecedor. Quizás sí, la verdad no lo sé, pero en este sistema lo que estamos suponiendo es que la escala en la cual esta dinámica ocurre es despreciable si es que hay. ¿Ok? Entonces, quizá lo haya. De hecho, quizá lo haya, pero a la hora de hacer el análisis de bifurcación que ahorita les presento, es irrelevante para lo que estamos tratando de entender. Entonces, quiere decir que en cada compartimento, en cada una de estas cajitas, pues entonces tengo una dinámica de este tipo. Ahora, ya sé qué es lo que ocurre en cada una de ellas. En otras palabras, en cada una de estas cajitas, lo que estoy diciendo es que localmente la interacción está gobernada por este campo. Ahora, lo que me falta considerar es el hecho de que las poblaciones de bacterias, estas dos subpoblaciones, y la concentración de autoinductores pueden migrar a otro compartimento. Entonces, en ese sentido, pues le hago caso a los físicos, y como ellos todos lo saben, pues saben que este operador del lado izquierdo representa transporte. Tiene sentido en que si construyo el vector U como precisamente el vector que me representa a todos los autoinductores en cada caja y todas las bacterias en cada caja clasificadas según su característica, entonces U punto me va a representar las razones de cambio en el tiempo de la dinámica de todos en todas las cajas. Y este término tiene que representar precisamente una transformación que me diga, pues de esta caja te mueves a otra, debido a alguna regla. Ahorita vemos qué reglas son. Y precisamente la dinámica que está del lado izquierdo, lo que me está hablando es de el cambio en el tiempo debido a un proceso de transporte.
Ahora, ¿de qué depende de que eso ocurra? Pues depende de la dinámica dada por G, que es precisamente estas tres componentes en toda la red. Es decir, en toda la colección de cajitas. Ahora, en este sentido lo que estoy diciendo es que este campo, G, es una función que va de R3n a R3n y que está caracterizado por este vector de parámetros. ¿Ok? Entonces, son un montonal, tan horribles. Entonces, la idea es, voy a tratar de analizar a este sistema en toda la red. Pero lo que tengo que hacer es, lo tengo que hacer bien. O sea, primero tengo que describir a lo que voy a llamar operador de transporte. Entonces, el transporte, según los físicos, lo puede pensar de muchas maneras. Uno de ellos es, como dije hace rato, podemos pensarlo como un transporte continuo y denso, donde la variable es justo, el transporte se debe a cambios continuos en el espacio, o lo que nosotros proponemos va a ser discreto. ¿Por qué lo queremos hacer así? Bueno, si ponemos el mundo discreto de un lado y el mundo continuo del otro lado, hablando de transportes, el mundo continuo habla de las ecuaciones de campo medio. O sea, lo que está haciendo es tomar promedios de alguna manera. Y en el lado discreto está contando individuos. Lo que nosotros tratamos de capturar es lo que pasa en la escala mesoscópica. Desde ese sentido, pues nos vamos al mundo discreto y lo que hacemos es, los voy a tratar de convencer que lo que estoy haciendo es moverme un poquito en la escala. Eso significa lo siguiente. Entonces, todo este sistema lo voy a pensar como un sistema dinámico, donde tengo mi campo F, de tal manera que F lo voy a descomponer en dos partes. La parte global, y con global lo estoy tachando porque no quiere decir que estoy hablando de todo el espacio, simplemente estoy considerando que este término representa el transporte en toda la colección de cajas. Y esta parte local me representa a la interacción que ocurre caja a caja. Entonces, en ese sentido, mi operador de transporte voy a decir que está ρ parametrizado, donde cuando ρ es igual a 0, entonces el transporte es nulo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que las cajas son independientes una de otra, es imposible migrar de un lado a otro, o sea, están desacopladas. Y si tomo un parámetro ρ positivo, entonces quiere decir que estoy acoplándolas de alguna manera. Ahora, ¿qué tipo de preguntas me interesa responder desde este punto de vista? Ok, si lo que tengo es una colección de cajas y puedo migrar de una caja a otra, de alguna manera, me gustaría saber cuál es el comportamiento colectivo debido a la dinámica local. O equivalentemente, lo que me gustaría saber es cómo es que la dinámica local produce consecuencias en el transporte, es decir, en todo el comportamiento global del sistema. Eso por otro lado. En ese sentido, lo que quiero saber es precisamente si tengo una comunicación entre la parte que estoy llamando local y la parte que estoy llamando global, pues lo que me gustaría saber ahora es qué pasa si el medio no es homogéneo. Es decir, si en vez de considerar transporte punto a punto, lo considero de alguna manera con características que capturen lo que pasa alrededor de cada compartimento. Es decir, lo que estoy pensando es que hay una distribución heterogénea o hay propiedades físicas del medio donde está esta población de bacterias que de alguna manera alteran el transporte. ¿Ok? Si eso ocurre, entonces la distribución espacial pues, va a ser modificada naturalmente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que estaría increíble de decir, pero que no va a ser posible, porque al fin y al cabo esto es una caricatura. Pues lo que queremos saber es qué es lo que podemos observar experimentalmente, o qué podemos describir de bioexperimentos. Entonces, esta pregunta se queda ahí como esperanzadoramente lo logramos, pero lo más seguro es que no ocurra, desde nuestro punto de vista. Ahora, el enfoque que decidimos fue, ok, pensamos en el espacio, lo estamos dividiendo en compartimentos, eso quiere decir que entonces lo voy a pensar como si fuera un grafo, o gráfica. Es decir, voy a pensar en una pareja de un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Cada uno de los vértices, representados en este dibujito, pues son estos nodos, y las aristas son precisamente estas líneas que conectan los nodos con otros nodos de la gráfica. Voy a decir que la cardinalidad del conjunto de nodos es n, porque estoy pensando en n compartimentos. Y en este sentido, entonces,
mi operador de transporte lo que tiene que reflejar es precisamente a esta gráfica, considerando una parte la heterogeneidad del medio. ¿Eso qué significa? Pues lo que voy a decir es que las aristas, es decir, las aristas van a representar migración de un nodo a otro, entre compartimentos, y lo que voy a decir es que esa migración no va a ser homogénea en todos lados. O sea, de los lugares a donde me puedo mover de un nodo a otro, no necesariamente va a ser con las mismas características físicas, sino puede ser que hay algunos nodos que sean mucho más ricos en términos de nutrientes de viabilidad biológica, lo que sea que eso signifique, que significa es, yo prefiero moverme hacia allí porque las condiciones del medio me lo permiten o me lo favorecen, y en ese sentido lo que estoy pensando es que el proceso de transporte, considerando esta aproximación, va a ser, aquí un error, ese RO, va a ser una representación matricial del operador de transporte. Estoy diciendo que este operador de transporte es lineal y bajo una base dada, pues básicamente es una matriz, ¿ok? Que está parametrizada por ρ. Ahora, ¿qué propiedades debe tener esta matriz? Pues por un lado debe tener la característica de traslados, o sea, aristas, y lo que voy a hacer es que los pesos van a ser estocásticos, ¿ok? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que moverme de un lado a otro, cada una de estas aristas tiene una cierta probabilidad que no necesariamente es la misma para todos. Porque el medio, en principio, lo que estamos pensando es que prefiero moverme hacia allá porque en una distribución heterogénea independiente de esta interacción, pues tengo cierta preferencia. Entonces, desde ese sentido, el tipo de transporte, o sea, ya tengo una caricatura, ahora lo que tengo que tratar de reflejar es precisamente cuáles son las propiedades del transporte que me interesan. Pues bueno, primero, tengo que pensar que donde vive esta población de bacterias y por lo tanto la concentración de autoinductores, pues es un medio aislado, es decir, no hay fuerzas externas que influyen en la dinámica. En otras palabras, pues lo único que estoy diciendo es que esto debe ser una gráfica en la cual puedo ir de un punto a otro, es una gráfica completa. Los nodos tienen que estar conectados con sus vecinos cercanos. ¿Qué significa vecinos cercanos? A primeros, segundos o terceros. En otras palabras, lo que estoy pidiendo es que el proceso, debido a que tengo una población de bacterias y concentraciones, no puede ser que de repente instantáneamente estoy del otro lado de la colección de cajitas, sino tengo que seguir un camino. Ojo, estoy tratando de construir un fenómeno y haciendo una simplificación de lo que al principio les comenté. La otra es que si tengo un compartimento que está vacío, entonces por principio de que no puedo construir bacterias de la nada, sino está parametrizada por alfa, entonces voy a tratar, si me saturo, de moverme a lugares donde haya espacio, o sea, nodos donde pueda caber. Y por último, lo que estoy diciendo es que, repito, estas cajas pues, van a tener una cierta preferencia cuando hay una alta viabilidad debido a las condiciones del medio. Es decir, las bacterias se van a mover ahí porque las condiciones físicas lo favorecen. Entonces, la pregunta es, ¿qué gráfica o qué caracterización es la que refleja estas cuatro condiciones? Pues la que lo refleja es precisamente la matriz de Laplace. Entonces, ¿qué es la matriz de Laplace? Pues lo que voy a decir es que mi operador lineal, que ya está caracterizado por la matriz A, pues debe ser algo proporcional a una matriz que tiene la característica de considerar una matriz que son la matriz de grado en la diagonal, esta es la delta de Dirac, con unos pesos beta j, que son pesos estocásticos, y le estoy restando todos los valores de si estoy conectado cada nodo está conectado con los primeros vecinos, o sea, la matriz de adyacencia. Estos dos ingredientes lo que está diciendo es que la matriz de adyacencia, sus coordenadas van a estar dadas por beta y j si el vértice BI y el vértice BJ son adyacentes. Y si no pasan o estoy en la identidad, no. O sea, lo que estoy diciendo es que el transporte, una vez que estoy en un compartimento, me puedo mover a la derecha y a la izquierda y quedarme ahí, pero no puedo caminar y después regresar si no sigo una serie, si no pasa un cierto tiempo. En ese sentido, pues lo que queda es que la matriz de Laplace precisamente está dada de esta manera. ¿Ok? Ahora, si ya tengo una representación de lo que capturan estos cuatro incisos,
de lo que representa transporte, entonces lo que tengo que entender es pues qué precisamente, qué consecuencias tiene considerar un transporte desde este punto de vista. Entonces, para trabajar con esto, lo primero que tengo que hacer es que ahora los pesos son uniformemente distribuidos para tener un punto de partida. Si los pesos son uniformemente distribuidos, entonces la matriz de Laplace es simétrica y diagonalmente dominante. ¿Eso qué significa? Pues que tiene valores propios positivos, es positiva definida. Entonces, si eso ocurre, también me doy cuenta, si tiene valores propios, si es positiva definida, entonces también podemos probar que todos los valores propios son reales y están ordenados. Y la suma de las componentes renglón a columna me da 0. ¿Por qué quiero eso? Porque entonces pensando en cómo voy a representar esto numéricamente y cómo lo voy a tratar, pues esta es una condición que me restringe condiciones sobre los parámetros dados por beta, que es precisamente la parametrización estocástica. Ahora, lo que se puede probar también, y lo cual tiene consecuencias que tienen sentido en términos de la modelación que estamos persiguiendo, es que el primer valor propio es 0 y resulta que tiene asociado al vector propio dado por esto. O sea, este vector propio asociado a este valor propio lo que me está diciendo es que como este es el más pequeño, entonces hay una dirección propia en la cual toda la red es homogénea. O sea, todos van a ocupar equivalentemente la misma cantidad, proporción de población de bacterias y de autoinductores. Pues tiene sentido, porque eso básicamente lo que hace es recuperar lo que estábamos tratando de modelar, que es que me voy a mover a donde hay espacios vacíos. Ojo, estoy pensando que los pesos son uniformemente distribuidos. ¿Ok? Entonces, mi punto de partida lo que me dice es que esta pareja propia ocupas todos los compartimentos de manera uniforme. Ahora, algo que tenemos es que justamente la multiplicidad de este valor propio me dice cuántos, de mi gráfica, me dice cuántos conglomerados hay. Es decir, un grupo de nodos que están todos conectados y hay uno de ellos que está conectado con algún otro grupo. De esa manera estoy describiendo, pues básicamente son mis compartimentos y lo que estoy viendo es cómo es el transporte de un conglomerado a otro. Si encuentro la multiplicidad del valor propio 0. Otro dato que sabemos sobre esta matriz es el valor de Fiedler, que lo que me dice es que el segundo valor propio más pequeño es mayor o igual que 0, y si es positivo lo que me dice es que precisamente toda la gráfica es conexa. O sea, puedo ir de un lado a otro, claro, sí, que visitando el número de compartimentos que tenga. Ahora, si lo que tengo es precisamente una relación entre los compartimentos, sus conglomerados, y lo que me está diciendo es que hay una pareja propia, una dirección propia en la cual la distribución es homogénea, entonces lo que está diciendo, como estoy pensando en un sistema dinámico, es decir, continuo en el tiempo también, este término me podría decir que todos los compartimentos se coordinan en el tiempo de la misma manera. O sea, de alguna manera, como consecuencia de esto, lo que vemos es que a lo mejor esta matriz coordina un proceso de sincronización. Entonces, si uno se mete a la literatura especializada, entonces encuentras que hay un numerito que te dice sí, qué tanto esta matriz es característica de sincronizar o no. Entonces, lo que tenemos es el valor propio más pequeño, el segundo más pequeño, y el valor propio, el segundo más grande. Y este cociente lo que me dice es qué tanta capacidad de sincronía tiene esta red. ¿Ok? Ahora. Muy bien. Entonces, eso describe, o al menos modela la parte que tiene que ver con el transporte, la parte que yo llamé global. Pero lo que tengo que entender también es la parte local. ¿Qué pasa en cada compartimento? Y una vez que entienda qué pasa con cada compartimento, entonces puedo integrar la parte global y averiguar qué consecuencias tiene. Y porque acuérdense, lo que estoy tratando de responder es la relación que hay entre el transporte y la dinámica compartimento a compartimento. Entonces, regresamos a nuestro sistema. Todos los compartimentos tienen la misma dinámica y ahora lo que voy a decir es que mi operador de transporte va a ser proporcional a la matriz de Laplace. Estoy pensando que es un transporte lineal. Y esta proporción va a estar dada por 3 coeficientes que básicamente modulan qué tan acoplado estoy
componente a componente de este campo, es decir, qué tanta característica tengo, qué tan rápido me puedo mover de un compartimento a otro para los autoinductores y las dos subpoblaciones de bacterias. Entonces, en este sentido, pues lo que tengo que analizar es a este sistema con este operador. O sea, lo que hice fue pensar en un sistema que es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde está acoplado por una gráfica. Pero además, ese acoplamiento está dado por beta, donde beta reúne pesos estocásticos. ¿Ok? Entonces, primero empecemos con lo más simple. Vamos a tomar que el acoplamiento es 0. ¿Ok? Entonces, si el acoplamiento es 0, entonces el sistema anterior está definido en este octante, con S estrictamente positivo. Entonces, lo que a mí me gustaría capturar, para ver que lo que estoy haciendo bien, es precisamente qué ocurre cuando la subpoblación de los que son negativamente modulados por la concentración de autoinductores, pues qué ocurre cuando S es igual a 0, es decir, cuál es la dinámica cerca de esta frontera. Entonces lo que hacemos es un rescalamiento y vemos que el sistema anterior es topológicamente equivalente a este. Y probar que que las soluciones de este sistema viven en el primer octante, o sea que es un conjunto invariante, es relativamente sencillo. Lo que podemos hacer es simplemente ver las fronteras del octante, darse cuenta que hay un continuo de puntos de equilibrio, y lo que hacemos en ese continuo de puntos de equilibrio expandimos asintóticamente, y debido a la expansión asintótica, entonces podemos ver que efectivamente el campo apunta hacia el interior del primer octante. O sea, grosso modo lo que acabo de platicar es un poco de lo que hizo Breta. Eso quiere decir que este sistema en el cerrado es positivamente invariante y por lo tanto pues, el abierto también, que es el que me interesa. ¿Ok? Entonces yo ya sé que todas las soluciones que tienen condiciones iniciales en el primer octante ahí se van a quedar. Ahora, ¿son acotadas? De hecho sí. ¿Se puede probar? Se puede probar. En este caso es suficiente, en términos de lo que nosotros estábamos analizando, con ver que la relación entre estas dos variables precisamente está acotada y una limita el crecimiento de la otra. Entonces, por lo tanto, no hay explosiones. Y esta variable pues depende de M y S, que son acotadas. Entonces, todo el sistema es acotado. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que queremos es un sistema de 3 ecuaciones, que es un infierno. Entonces, vamos a empezar con lo más simple y vamos a tratar de reducirlo en algo que podamos entender. Vamos a decir, ¿qué tal si la cantidad de autoinductores y tomo el cociente con la población total es constante? Y es constante debido a la tasa de producción de autoinductores y su coeficiente de degradación, es qué tan rápido se degradan esos autoinductores. Si eso ocurre, entonces el sistema anterior se reduce a un sistema de 2 ecuaciones donde lo que hicimos es esta transformación y definimos estos 4 parámetros. En lugar de tener 6 o 7, ahora lo que tenemos son solo 4 parámetros. Entonces, esto quiere decir que en estos 4 parámetros lo que tengo que identificar es cuáles son los parámetros, el conjunto de parámetros que producen fenómenos dinámicos, eventos dinámicos que describen todo lo que ocurre con este sistema reducido. Y a partir de ahí, irnos hacia arriba. Entonces, las seroclinas, que voy a llamar F tilde, de U es precisamente la línea continua y se puede probar que efectivamente tiene esta forma. Y la otra seroclina es la línea punteada. Los 4 puntos de equilibrio posibles bajo cierto conjunto de parámetros es precisamente los que están aquí indicados. A mí lo que me interesa no es la del origen, lo que me interesan es estos 3. Porque si se fijan, variando los parámetros K, B, A y E, entonces puedo tener una intersección, 2 o 3. Y de hecho, lo que veo es que puedo modificar a la línea punteada, la puedo subir y bajar, y eso quiere decir que entonces de 1 aparecen 2 de forma tangencial, 3 y 2 tangenciales. ¿Qué tipo de eventos dinámicos son esos? Pues quién sabe. Se puede probar que tiene que ser o bien transcríticas o bien tenedores, o algo más. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mariana? Mariana lo que probó es que este sistema sufre una bifurcación de Hopf y de hecho produce un ciclo límite que es asintóticamente estable, o sea un omega límite. Y después lo que hizo es
hacer un análisis de continuación numérica y lo que encontró, aquí nada más les presento dos de los resultados en términos de lo que les quiero platicar, es que este sistema exhibe dos tipos de bifurcaciones, unos de codimensión 1 y otros de codimensión 2. Es decir, que para poder verlos tengo que variar o un parámetro o dos, a lo menos. Lo que vemos es que si variamos a B, resulta que el diagrama de bifurcación se ve de esta forma, medido con respecto a la variable, el punto de equilibrio U, y lo que vemos es que sufre dos bifurcaciones de tipo vuelta, son puntos límite, y una bifurcación de Hopf. Eso quiere decir que a partir de aquí aparece una rama de soluciones de órbitas periódicas. Debido a lo que provee Mariana, esas órbitas esa bifurcación tiene que ser supercrítica. De hecho, numéricamente se ve que esta bifurcación de aquí tiene el primer exponente de Lyapunov negativo, lo cual significa que hay supercriticalidad. Ahora, en esta región del parámetro, identificados como B1 y B3, resulta que hay una superposición de estados estables. Eso quiere decir que para estos valores hay histéresis. O sea, eso significa que si elegimos a otros dos parámetros y hacemos continuación numérica, entonces aparecen bifurcaciones de codimensión 2 y las que identificó fue precisamente una cúspide que controla el ancho de la región de bistabilidad y una Botgano-Takens. Eso fue algo sorprendente porque a partir de la Botgano-Takens ocurren bifurcaciones homoclínicas. Y si ocurren bifurcaciones homoclínicas en un sistema de 3 dimensiones, debe haber caos. Entonces, lo que vimos es que entonces B, A y E, que son estos parámetros de aquí, son esenciales. Fíjense que E captura el coeficiente cuando estoy considerando producción de autoinductores fija, pero este E parametriza justo qué tan bueno o qué tantos inductores hay. Entonces, lo que hicimos fue, posiblemente haya caos. Entonces, lo que hicimos fue hacer continuación en dos parámetros, en E y en B, particularmente E porque está relacionado con la presencia de autoinductores, y lo que vimos es que se puede dividir este plano de parámetros en estas regiones. Lo que me interesa es la bifurcación de Botgano-Takens, porque aquí debe aparecer una rama de bifurcaciones homoclínicas. Una bifurcación homoclínica es que si tengo una homoclínica, variando un parámetro se rompe o la creo. Y lo que vemos es que qué efectos tiene al considerar donde eso puede ocurrir. Pues si fijo un valor de en 1 y varío en el tiempo a B de 1 a 3, entonces lo que estoy haciendo es recorrer a este diagrama en todas estas regiones. Y lo que se ve es que si vamos de derecha a izquierda en el tiempo a distintas frecuencias, entonces las soluciones sufren cambios drásticos de esta manera. Si voy muy lento, entonces oscilo rapidísimo, después me apago, oscilo rapidísimo, me voy apagando. O puedo tener estos brincos abruptos con unas pequeñas reverberancias en cada uno, o puedo tener estos brincos totalmente espaciados. Estos brincos espaciados es consecuencia de que hay una bifurcación homoclínica por ahí. Ahora, eso es en el sistema reducido. Yo lo que quiero ver es qué pasa en el sistema completo, es decir, cuando la concentración de autoinductores tiene dinámica. Hacemos un análisis equivalente, lo extendemos a todo el primer octante, vemos que las soluciones tienen que heredar características de positividad y de acotamiento, y hacemos una exploración de los parámetros dado el conjunto de parámetros clave encontrados en el sistema 2, y lo que vemos aquí es que si variamos a B entre estos dos valores, es decir, a distintas velocidades, entonces lo que tenemos es que las poblaciones de bacterias pueden oscilar muchísimo con una amplitud creciente, o pueden ocurrir precisamente estos brincos abruptos. ¿Esto qué es lo que significa? Pues lo que significa es que el parámetro B, que está relacionado con los cocientes de degradación de la población de bacterias, puede producir que en cada compartimento haya oscilaciones de este tipo, oscilaciones de este tipo. Eso quiere decir que entonces hay evidencia que sugiere que a lo mejor si tengo compartimentos que oscilan, entonces la matriz de Laplace los puede coordinar. O sea, estamos hablando de sincronía. Pero nos encontramos con un pequeño problema. Resulta que si nos regresamos al sistema original
y variamos a gamma, que es el parámetro de saturación, y K2, que es el parámetro de qué tan bueno la población de positivamente posiblemente que se ven favorecidos por la presencia de autoinductores, entonces encontramos que la Botgan-O'Takens produce dos ramas de solución de bifurcaciones de punto límite, es decir, tipo silla-nodo, produce una rama de bifurcaciones de Hopf y produce una rama de bifurcaciones homoclínicas. Lo sorprendente fue que encontramos que en las bifurcaciones homoclínicas hay dos puntos que se llaman los puntos de Belyakov. No son bifurcaciones, pero son precisamente lo que está aquí dibujado. Resulta que en esos dos puntos, cuando tengo homoclínicas, resulta que el punto de equilibrio en la dirección inestable justo se vuelve como un silla-nodo. En una dirección de la variedad inestable aterrizo y en la otra me salgo. Resulta que eso, cuando cruzo esa bifurcación entre estos dos puntos de Belyakov, puedo aterrizar por arriba oscilando en la variedad estable o puedo aterrizar por abajo de forma inestable. Resulta que cuando eso ocurre, hay caos homoclínico. Entonces, a partir de aquí, no se puede calcular analíticamente, pero numéricamente se pueden calcular unas cosas que se llaman los dientes homoclínicos, que son precisamente hacer continuación, de hecho son bifurcaciones de codimensión 2, tal que producen una familia de bifurcaciones que distinguen entre omega límites y alfa límites. Cuando hay alfa límites, hay caos. Entonces, ¿qué significa eso? Pues eso se puede traducir en términos de que cuando eso ocurre, entonces aparece una familia enésima de bifurcaciones de órbitas homoclínicas para todo n posible. Problema abierto para los interesados, la combinatoria, es decir, cuántas y cómo, si están ordenadas o no, no se conoce. Entonces, ahora, el colectivo. ¿Qué onda con el colectivo? Yo lo que quiero es determinar toda esta dinámica si todos los compartimentos, una vez que activo la matriz de Laplace, es decir, mi parámetro ρ, que en este caso va a ser beta, se prende. Y beta y los coeficientes de D. Y lo que vemos es que construimos una forma de medir la variancia de todas las oscilaciones de nuestra variable del espacio-fase. Es decir, nos fijamos en las diferencias de fase y en las diferencias de amplitud de las tres componentes y construimos una norma de una varianza. Y lo caracterizamos precisamente por el parámetro R beta, que en este caso R era lo que me decía si había sincronización o no. En este caso, como lo que estoy pensando es en un ensamble de matrices aleatorias, entonces voy a tomar la varianza de todos los primeros, de los valores propios, los segundos más pequeños y los segundos más grandes, y tomo este cociente. Y todo esto lo voy a pensar para tiempos muy, muy grandes, es decir, una vez que ya aterrizamos en el ciclo límite para este caso. ¿Qué es lo que vemos? Que si partimos de la condición inicial con una perturbación pequeñita, en este caso es 10 a la menos 4, vemos que todas aterrizan en un ciclo límite, pero la fase es completamente distinta. O sea, todos oscilan, pero no se ve una coordinación aparente en términos de que todos oscilan con la misma frecuencia, con la misma fase. Resulta que la pregunta, ¿es posible encontrar algo que simule sincronía? Nosotros le llamamos cuasi sincronía, es si esa medida no pasa cierto umbral. Y lo que vemos es precisamente que todas las oscilaciones se coordinan a partir de un tiempo muy grande. Eso quiere decir que todas aterrizan en un ciclo límite, pero están cerca de lo que aquí estoy dibujando como un ciclo límite rojo. Eso es lo que nosotros llamamos cuasi sincronía para este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vemos con la matriz de Laplace? Pues lo que hicimos fue, pues me voy a poner a pensar en todos sus valores propios, voy a hacer muchas realizaciones, en este caso son 1500, y lo que vemos es que la distribución de los valores propios sigue una probabilidad que se conoce como la conjetura de Wigner. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Pues lo que me está diciendo es, a ver, todas las matrices tienen el primer valor propio muy cercano a cero. ¿Qué pasa con todos los demás? Pues todos los demás siguen una distribución asimétrica donde tienen un máximo cerca del origen. Eso lo que me está diciendo es que precisamente esta probabilidad de Wigner está diciendo que la separación entre los siguientes valores propios
es positiva. Eso lo que dice es que no hay comunicación entre los valores propios y por lo tanto la interacción de valores propios los podemos ver como deltas de Dirac. En otras palabras, esto lo que sugiere, que es trabajo en progreso, es que cada compartimento oscila, se puede coordinar, pero no va a resonar en un campo. La frecuencia de oscilación de 1, cuando tenemos una oscilación autosostenida como ese, no influye en la otra, excepto que la coordina en el sentido de que toma la misma fase, toma o más o menos la misma fase o más o menos la misma amplitud. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues eso fue considerando los casos más simples. La parte que no está aquí y que sería trabajo de alguien más en medio año es considerar todo esto, pero cuando hay retrasos. Es un infierno en términos de que es muy rico, produce más bifurcaciones y pues más si tenemos evidencia que hay caos homoclínico. Entonces, aparece justo caos de Shilnikov, que es precisamente ese caos que es consecuencia de bifurcaciones homoclínicas, es decir, rompimiento o creación de órbitas homoclínicas. Solamente puede ocurrir en sistemas de dimensión superiores a 3, iguales y superiores a 3. ¿Qué es lo que la distribución de Wigner nos está diciendo? Es que parece o sugiere que precisamente el acoplamiento lo que hace es robustecer al sistema. ¿Eso qué significa? Pues las preguntas son, ¿en qué sentido robustece? Pues en que todos se coordinen. Eso quiere decir que si yo lo perturbo, va a haber un tiempo de adaptación en el cual, bajo las condiciones adecuadas, vuelven a oscilar. Que es justamente lo que una comunidad de bacterias pues necesita, ¿no? Si yo los ataco, entonces los puedo desordenar, pero eventualmente todos se coordinan. O sea, ojo, lo que estoy diciendo son las características cualitativas y estamos en busca de la generalización de que dice esto deberíamos averiguar en términos de sincronización y de autoinducción. Si consideramos precisamente lo que les acabo de presentar, el hecho de darle dinámica a la concentración de inductores produjo un zoológico de bifurcaciones. O sea, no solamente aparecen oscilaciones, sino oscilaciones raras y, como dije en el primer punto, evidencia de que pueda aparecer caos. Ok, entonces, ¿esto qué significa? Bueno, si nosotros consideramos precisamente estas transiciones de inestabilidad en un conjunto que es acotado y positivo, entonces precisamente puede haber interacciones de tipo de autorreplicación, es decir, varios compartimentos empiezan a reproducir su comportamiento dinámico de forma autosostenida. Y además, las características de transporte lo que hacen es coordinar esa autorreplicación. Entonces, esas son las conclusiones que podemos decir de lo que les acabo de presentar. ¿Qué es lo que falta? Pues bueno, pues me gustaría saber si tengo bifurcaciones de tipo codimensión 2 o superiores, como la aparición de Botgen-Otagens, la cúspide y del mecanismo de Shilnikov. Pues entonces, lo que nos gustaría saber es qué pasa con retraso y además qué influencia tiene en el acoplamiento. Entonces, con eso, gracias. Por favor, si te puedes prender la luz. ¿Preguntas o comentarios para Víctor? Hay mucha parte analítica que hay que hacer. Lo que Mariana hizo fue probar la existencia de bifurcaciones de Hopf. Probó la criticalidad, probó existencia de puntos de equilibrio, el análisis estándar. La parte que todavía habría que probar y habría que ver para los que les gusta arrastrar el lápiz es encontrar la forma normal que describa justamente la cúspide, ¿no? Y decir cuáles son, nosotros le encontramos variando dos parámetros en términos de modelación relevantes, pero en general hay que ver cuáles son las condiciones. Hay otra cosa, debido al mecanismo de Shilnikov, entonces, y que aparece más de un punto de equilibrio, lo que está en investigación y que no es trivial, hasta donde tengo entendido hacer, es ver la existencia de conexiones heteroclínicas. Son soluciones globales. Y el rompimiento de estas soluciones heteroclínicas que producen, y si es posible, a partir de una solución heteroclínica, hacer justamente un análisis de bifurcación para producir homoclínicas. ¿Es posible? ¿No es posible? Cosas de ese tipo. Entonces, hay mucho que hacer. Quien quiera entrarle, feliz de platicar. Si ponen el retraso
hace? Mi intuición me dice que va a favorecer la emergencia de oscilaciones. Pero hay un problema que creo que está interesante, es, según la distribución esta de Wigner, lo que dice es que los valores propios los puedo ver como deltas de Dirac. O sea, uno está lejos del otro, en alguna escala. Pero cuando consideras retraso, resulta que y a la hora de hacer el análisis del sistema, de la parte cinética, encuentras que los valores propios ya no son numerables. De hecho, hay una región donde pues hay una infinidad de ellos y pueden interactuar. Entonces, el retraso favorecería las oscilaciones y tendrías valores propios que interactúan unos con otros, produciendo cosas rarísimas, como por ejemplo tener bifurcaciones donde son valores propios imaginarios de multiplicidad 2 y que se bifurcan en simples, pero imaginarios, por ejemplo. Entonces, esa dinámica junto con la parte de la matriz de Laplace, que hace lo contrario, mi intuición es que va a producir cosas interesantes de analizar. Puro retraso, pues favorece las oscilaciones y cosas de este tipo, yo creo. O sea, que se rompan homoclínicas, ¿no? Entonces, si aquí, en el caso más simple, hay evidencia de caos, imagínate, con el otro pues, seguramente se pone más loco. Y el hecho de que hayan aparecido estos puntos de Beliakov es algo que ya no esperábamos. Se pone rudo. Porque ya no puedes hacer a manita, no puedes hacer nada, todo tiene que ser numérico. Entonces, dar las condiciones, hacer continuación de curvas homoclínicas, yo apenas estoy aprendiendo. O sea, apenas estoy aprendiendo, estoy leyendo. Eso es lo que hace Pablo. Entonces, pues hay que justamente, es estado del arte, transformar el sistema para poder exhibir o hacer el equivalente de un desdoblamiento de la bifurcación en esos puntos. O sea, no sé. Dos preguntas. El diagrama donde pusiste la cúspide y la Hackes-Bogdanov, si tienes suficiente número de parámetros que los tienes, uno esperaría que la Hackes-Bogdanov coincidiera con la CFE, que tuvieras una Hackes-Bogdanov degenerada, y en ese escenario pues tienes existencia de heteroclínica. Sí, justamente. Por eso decía que lo que está en investigación es si esto es en el sistema 2 en 3 dimensiones, donde tengo esta dinámica, yo sé que hay más puntos de equilibrio, entonces esto lo que está sugiriendo es que en el D3 haya heteroclínicas. Y el cómo las produzco, las rompo, las creo, también puedo tener ciclos heteroclínicos, por ejemplo. Yo no sé cómo dabas el seguimiento a órbitas con los puntos de Beliakov, sí. con estos diagramas de Wigner. ¿Podrías poner las referencias, por favor? Sí, es la tesis de mi estudiante de licenciatura y esto fue algo que nos encontramos, pero donde se puede estudiar los puntos de Beliakov, es una publicación de Bernd Krauskopf, no la tengo, pero la voy a buscar, y justamente habla de los dientes homoclínicos en un sistema de láseres, y lo que hace es describir todo esto. Pero sí, si me das en unos minutos, la busco y te la doy. Se llama Mariana Harris. No, empezó su doctorado en agosto. Ella se aventó la chamba del análisis estándar. Y, o sea, se aventó la chamba le dije, ¿qué tal si haces esto? Y encontró un montón de cosas y resulta que lo que encontró nos sirvió para todo lo demás. La necesitan los puntos de equilibrio, positividad, acotamiento, las primeras diagramas de bifurcación. Entonces eso motivó estar investigando justamente a este compadre. Pero sí, déjame, ahorita te doy. Le agradecemos nuevamente la presencia. Gracias.